el que te está dando la forma. Tú sabes que cuando llegas a la casa del alfarero no vas a salir igual por esa puerta. Tú vas a ser transformado. Tú vas a ser tocado por la mano del alfarero. Tú vas a ser formado, tu carácter, oh, tu modo de adorar, tu modo de exaltar va a ser tocado y moldeado por la mano del gran yo soy. Y hoy hemos llegado a la casa del alfarero. Hoy hemos llegado aquí para adorar su nombre. Hoy hemos llegado aquí para exaltar su grandeza, porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso. Oh, aleluya. Y si tú has llegado para adorar, que se escuche tu alabanza, porque tales adoradores viene a buscar el Señor, y quiere el Señor aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy hemos llegado para adorarle. Y yo sé que en el Señor no hay casualidades. El Señor tiene un propósito en todo. Y hoy, como pueden ver, no tenemos un servicio como de costumbre. Los que acostumbramos a ver aquí al frente no están hoy. Olvídese de las razones. Porque a veces entramos en un sistema, en un protocolo, que cuando nos sacan de ese protocolo no sabemos qué hacer. Porque nos acostumbramos a la rutina. Y yo le decía al Señor: Señor, algo tú vas a hacer hoy. Algo tú quieres hacer. Y es que el Señor quiere llevarnos a esta congregación. Y no tengo duda de esto, lo digo con certeza. A que cada día aprendamos a adorar al Señor sin importar lo que nos rodea, sin importar las circunstancias, sin importar el entorno, sin importar dónde estemos. Que tú puedas comprender que si llegaste a la casa del alfarero, tú vas a levantar tus manos, esté el pastor o no esté el pastor. Que tú has llegado a la casa del alfarero aquí a levantar tus manos y adorarle, haya músico o no haya músico, porque tu adoración no está condicionada a una alabanza de músicos, de cantantes, porque aquí se perfecciona nuestra alabanza cuando comprendemos que Él es merecedor de ella, que Él es merecedor de la alabanza. Ay, 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 ay. Y hay un pueblo que ha comprendido eso hoy aquí, que ha llegado a adorarle, que ha llegado a traerle su mejor adoración, que ha llegado a exaltar su nombre. ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor. Y como hoy es un servicio especial y diferente, quiero que busquen su Biblia porque vamos a predicar ahora. Aleluya. Y yo me voy a montar en el mover del Espíritu. Y quiero que busquen esa porción que leyó la hermana Mildred. Levíticos capítulo 24. Y no es que esté improvisando. Tengo el mensaje aquí, lo voy a traer. Pero cuando la hermana Mildred trajo esta porción, mi espíritu hizo un clic con la porción que ella estaba trayendo. Y lo voy a combinar con el mensaje que ya el Señor me dio. Aleluya. Que ciertamente es una continuidad de la pasada semana, porque la pasada semana no pude terminar el mensaje. Hoy voy a terminarlo, si el Señor así me lo permite. Aleluya. Levíticos capítulo 24, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera:
Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Aleluya. Delante de Jehová. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Aleluya. Si quiere quedarse de pie lo puedo hacer, si tiene que sentarse lo puede hacer también, pero yo voy a predicar ahora. Y me cautivó esta palabra cuando la escuché en labios de nuestra hermana Mildred. Cuando dice que es necesario para que haya un alumbrado, para que haya luz, que es necesario que haya aceite puro de olivas machacados para poder hacer arder las lámparas continuamente. En esos tiempos, cuando la lámpara en el tabernáculo se apagaba, representaba una falta de comunión con Dios, representaba una muerte, por decirlo así, o que no estaba la presencia de Dios en ese lugar. Cuando la palabra dice que las lámparas tal vez se apagaban o que no estaban encendidas, estaba hablando y enfatizando en que cuando habla de esto es que el Espíritu Santo en nosotros, de alguna forma u otra, siempre nos va a llevar a nosotros, y es el agente de parte de Dios que nos va a llevar a que podamos estar encendidos, porque tú y yo somos lámparas, me enseña la palabra, y que esas lámparas para poder alumbrar necesitan aceite, un aceite que en este caso representa el Espíritu Santo. Y la pasada semana hablaba de Jesús cuando entró en el desierto, que entró lleno y salió en el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo, como lámparas del Señor, como lámparas de Dios, tenemos que estar siempre llenos de su presencia, siempre llenos de su Espíritu, siempre llenos del poder que nos va a llevar a nosotros a reflejar y manifestar la luz en este mundo. Tú y yo tenemos que comprender la importancia de ese aceite puro de oliva que representa el Espíritu Santo, que representa su presencia en nosotros. Esa lámpara, ese eres tú, pero si la lámpara no tiene aceite, la lámpara no va a alumbrar. Y aquí en el versículo 4 dice que sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Claro, eso tiene un propósito. Tiene que haber un orden en nuestra vida, porque si no hay orden en nuestra vida, ¿dónde va a terminar el aceite en nuestra vida? ¿Dónde va a terminar el aceite del Espíritu Santo? Tiene que haber un orden. El orden en nuestra vida nos va a llevar a caminar en obediencia. El orden en nuestra vida nos va a llevar a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Nos va a llevar a manifestar la luz de este mundo. Nos va a llevar a hacer lo que el Señor nos ha llevado y nos ha llamado a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces, cuando voy a la palabra, encuentro que dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Hay veces que decía o habla del poder que trae cuando son llenos, pero en muchas ocasiones me enfatiza en que cuando había un grupo de personas en un lugar, eran llenos del Espíritu Santo. Y en esas porciones que habla de que fueron todos, que no es una, fueron varias, me dice que todos los que estaban en ese lugar estaban llenos del Espíritu Santo. Que todos los que estaban en ese lugar, no hubo ni una sola persona que se quedara sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo.
Ay, ay, ay. Y yo le estoy predicando a esta iglesia, a Ministerio Palabra Viva, una iglesia que no van a ser unos llenos y otros no. Una iglesia donde toda y completa va a ser llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que va a ser llena, que va a ser bautizada, que va a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Porque cuando todos estamos unidos en oraciones, en un mismo propósito, en un mismo objetivo, todos nos beneficiamos, todos recibimos la bendición, todos recibimos de parte del Señor lo que quiere traernos como parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y todos eran llenos del poder del Espíritu Santo. Todos eran llenos de su presencia. Y yo te quiero hablar ahora de 3 tipos de personas que me habla la Biblia. Porque si queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, yo oro para que no solamente algunos sean llenos. Yo oro para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Yo oro para que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Yo oro no para que uno sí, no, para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Pero comprende que tú tienes que anhelarlo, tú tienes que buscarlo. Y eso va a implicar que vas a tener que dejar de hacer cosas que estás acostumbrado a hacer. Si tú quieres la llenura del Espíritu Santo, tienes que soltar, tienes que entregar, tienes que dejar que Dios obre a tu favor, pero tienes que meterte en la dirección del Espíritu Santo para tu vida. Y el Señor tiene una dirección para esta casa. El Señor tiene un propósito sobre esta casa. El Señor tiene un llamado en esta casa. El Señor tiene unos planes para esta casa. Y si tú estás aquí es porque tú eres parte de esta casa. Tú eres parte de esta casa. Y el Señor quiere llenar esta casa de su gloria. El Señor quiere llenar esta casa de su presencia. Estaremos nosotros dispuestos y anhelando esa llenura del Espíritu Santo. Yo no sé tú, pero yo estoy deseoso. Yo anhelo esa llenura. Yo anhelo esa presencia en mi vida. Aleluya. Hay una ciudad, hay un territorio donde el Señor nos ha puesto y con el cual tenemos una responsabilidad y un compromiso de parte del Señor. ¿Sí? De este territorio donde estamos tú y yo. Greenville, Spartanburg, Islay, todas estas áreas limítrofes. Tenemos una responsabilidad. Porque así como el Señor ha levantado Ministerio Palabra Viva aquí, levanta iglesias también en China para llevar su palabra. Levanta iglesias en Australia para llevar su palabra. Levanta iglesias en Chile para llevar su palabra. Y nosotros tenemos una función y una tarea como iglesia del Señor en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Iglesia, Cristo viene pronto por su iglesia y tiene que encontrar a su iglesia haciendo lo que le ha llamado a hacer. Yo anhelo y le pido al Señor que cuando venga me encuentre a mí haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. No quiero que Él venga por la iglesia y me encuentre dormido, me encuentre metido en una serie que no me edifica. Yo quiero que el Señor me encuentre haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. No sé si tú estás dispuesto y anhelas lo mismo, pero para eso requiere compromiso, devoción, dedicación, esfuerzo, esmero. Y eso es lo que la iglesia tiene que buscar hoy en día. Esa devoción, esa obediencia, esa fidelidad al Señor en todo lo que hace dentro de esta casa, pero también en tu hogar, en tu comunidad, en tu trabajo y en cada lugar que el Señor te permita llegar. Aleluya. 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 Y todos los que eran llenos del Espíritu representan esas personas espirituales,
Porque cuando tú llegas a recibir el bautismo, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, es porque estabas llevando una vida agradable al Señor. Es porque lo que estabas haciendo antes de ese suceso de la llenura del Espíritu Santo, tú estabas haciendo lo que el Señor espera que tú hagas. Así que no pretendamos recibir esa llenura si no hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia. El Espíritu Santo no es para llevarte a ti a suplir tus necesidades personales. El Espíritu Santo no es para llevarte a ti a cumplir tus metas y tus sueños. El Espíritu Santo viene para la iglesia, está para la iglesia, para ayudarla a caminar en el plan divino de Dios, para llevarla a cumplir con el propósito que el Padre tiene trazado para la iglesia. Y tienes que entender que Dios tiene un plan. Y que dentro de ese plan, Él te tomó a ti y te puso en ese plan. Te puso en ese diseño. Yo voy a poner aquí a Mildred para que comience a hacer esto. Yo puse aquí a Simón para que comience a hacer esto. Yo puse aquí a Manny para que comience a hacer esto. Yo puse aquí a Guadesca para que comience a ejercer esto. Y cuando nosotros comprendemos que el Señor nos ha llamado como un cuerpo, comenzamos a caminar en ese propósito, porque sabemos que hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Una responsabilidad que no se condiciona a nada, que siempre se procura cumplir con ella, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Pero para poder cumplir con ella necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sin esa llenura te va a quedar en el camino, te va a quedar a mitad, vas a comenzar a caminar y ya la semana vas a estar exhausto, porque necesitas el Espíritu Santo para que puedas caminar, para que puedas mantenerte en el plan que Dios ha trazado y en el cual Él te puso. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imprescindible para que podamos mantenernos enfocados en el camino angosto, para poder entrar por esa puerta que conduce a la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo es ese sello, esa persona que trae poder para que la iglesia se mantenga siendo iglesia. Una iglesia que deja de ser iglesia es porque dejó de ser llena del Espíritu Santo. Es porque dejó de buscar el Espíritu Santo. Es porque dejó de ser guiado por el Espíritu Santo. Y a veces encontramos en la iglesia diferentes personas o diferentes creyentes. Pero ante el ojo del mundo, hay dos personas: el espiritual y el carnal. O debo decir, el espiritual y el natural, debo decir. Ese tipo de persona a la cual llamo natural, y la palabra también me lo llama de esa forma. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Según 1 Corintios 2:14, el hombre natural es aquel que no entiende, que no percibe, que no se da cuenta de las cosas espirituales, porque para él son locura. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual, para un hombre o una persona natural, es locura las cosas de Dios. Y no las puede entender. Y no puede discernirlas espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque tiene que nacer de nuevo. En un momento dado, el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, que era necesario nacer de nuevo. Porque para nosotros poder
experimentar la gloria de Dios, ser parte de la iglesia, recibir salvación, vida eterna, alcanzar una corona, es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo. Que comience un proceso de regeneración en nuestra vida, el cual no es posible sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae esa regeneración a nuestra vida, es decir, ese cambio, esa transformación, ese crecimiento de nueva criatura en Él. Una persona natural o el hombre natural es aquel que todavía no ha nacido de nuevo, que vive según sus impulsos, su lógica humana. Y presta atención para que usted identifique quién es un hombre natural. Que vive según sus impulsos, según su lógica humana y según sus deseos terrenales. El hombre natural vive totalmente según la carne, nunca según el Espíritu. Rechaza todo lo que tiene que ver con lo espiritual y lo considera absurdo y no le hace sentido. El hombre natural no pertenece a Cristo, no es parte de la iglesia. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese es el hombre natural. Aleluya. Otro ejemplo que vemos en la palabra y lo hemos estudiado en estas pasadas semanas, es un hombre que la Biblia me lo identifica como Simón el Mago. Un hombre que fue bautizado en las aguas cuando llegó el diácono allí. Llegó un diácono y llegó a ese lugar, y él, como parte del avivamiento que estaba aconteciendo allí, él decidió bautizarse. Él creyó y decidió bautizarse en las aguas. Sin embargo, su conversión no fue una genuina. Su conversión no fue la que se supone que hubiera acontecido. Fue una conversión donde creyó, se bautizó, pero no nació de nuevo verdaderamente. Su intención ante lo que veía era beneficiarse de lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque no había todavía discernido lo espiritual. Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y cuando vio a los hombres de Dios que ponían manos, que sanaban enfermos, que eran libertados y los demonios salían, él quería anhelar y deseaba eso, al punto de que quería pagar por eso. Porque no discernía y no veía las cosas del Espíritu, porque todavía era un hombre natural. No había acontecido en su vida una conversión genuina y verdadera. Aleluya. Su intención era comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Y esto revelaba que no entendía ni la gracia ni el poder de Dios. Creyó en Jesús, creyó en lo que se le predicó, se bautizó en las aguas, pero todavía no era salvo. Todavía no era salvo. ¿Tú me escuchaste? O sea que a veces entre nosotros, en el pueblo de Dios de manera general, global, mundialmente hablando, pueden haber creyentes que se bautizaron en las aguas, sin embargo, su salvación no la tienen. ¿Sabes por qué? Porque no ha habido una conversión genuina. Hechos 8, 21 al 23 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Así le contestó el apóstol a Simón el Mago. No tienes parte tú ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Escuchen bien, aquí el apóstol está hablando a un hombre que creyó y que se bautizó en las aguas. Y le dijo: arrepiéntete. A un hombre que se bautizó en las aguas y que decidió creer: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él estaba encarcelado, te prediqué sobre las cárceles hace poco. ¿Por qué estaba encarcelado? Porque no había acontecido una transformación en su alma, en su voluntad, en sus pensamientos, en sus emociones. No se lo había entregado todo al Señor. Su conversión no fue genuina. O sea que tú puedes estar caminando con un creyente no salvo. Porque la palabra me dice que este mago Simón se pasaba con Felipe, el diácono, y lo acompañaba y estaba con él en todo tiempo, me dice la palabra. Y a pesar de que caminaba con el hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, Felipe, Simón no era salvo. Porque la llenura del Espíritu Santo no se pega así por osmosis, por transferencia de que yo te paso el Espíritu Santo. No, eso no es así. Ciertamente la Biblia me habla de que por imposición de las manos se puede recibir el Espíritu Santo. Pero esto no se trata de que, o esto no quiere decir de que tú llegaste hoy a la iglesia, aceptaste a Jesús, yo pongo mi mano y yo te voy a pasar el Espíritu Santo. Esto no funciona así. Primero el Espíritu Santo va a inspeccionar tu corazón, va a hacer un rayo X en tu vida. A ver si tú eres apto y estás preparado para recibir el Espíritu Santo como poder, como llenura, como bautismo. No te estoy hablando de la salvación. Y aquí vemos un diácono que caminaba con un mago que creyó que se bautizó, pero no era salvo. Y yo creo que esto nos lleva a nosotros a inspeccionarnos. ¿Cómo está nuestra vida ante el Señor? ¿Qué vida estamos llevando tú y yo? ¿Cómo estamos caminando en el Señor y con el Señor? Tal vez estamos caminando entendiendo que estamos de la mano del Señor, pero tal vez hace tiempo que el Señor te soltó, como le pasó a Sansón. Sansón es llamado para un propósito. Sin embargo, su carnalidad y sus deseos naturales lo llevaron a que la presencia del Señor lo soltara y él ni cuenta se dio. Porque entendía y pensaba que porque tenía una manifestación en su vida de poder, eso era reflejo de que el Espíritu Santo estaba con él. Y a veces nos podemos equivocar tú y yo. Y tenemos que utilizar esto para autoinspeccionarnos. Recuerda que la palabra nos va a corregir. La palabra nos va a redarguir. La palabra va a penetrar ahí hasta lo más profundo de tu corazón, de tus tuétanos, en tu alma, en tu corazón, en tu voluntad, en tu pensamiento. Y te va a llevar a que tú identifiques aquello que estás haciendo bien y aquello que no estás haciendo bien. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y a pesar de que el mago estaba cerca de los apóstoles, su corazón seguía natural, no discernía lo espiritual. Y esto es un ejemplo de alguien que no ha sido regenerado y porque no nació de nuevo. Si tú hiciste la oración de fe por obligación, por cumplir con alguien, déjame decirte, eso no fue una conversión genuina. O sea que si no fue una conversión genuina, tú vas a salir de este lugar y vas a seguir con tu vida normal. No va a haber un cambio, no va a haber una manifestación, no va a haber una evidencia de que Jesús está en tu vida. ¿Por qué? Porque no fue genuino. Y está el hombre natural, pero también dentro de la iglesia están los hombres, o el cristiano, debo decir, carnal. No es lo mismo, natural y carnal no es lo mismo. 1 Corintios 3 dice
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, que aquí me está asociando la palabra carnal con un niño en Cristo. No como espirituales. Aquí me marca una diferencia entre un creyente espiritual y un creyente carnal. Y me asocia el creyente carnal con un niño espiritual. Aleluya. Aleluya. Que es salvo, pero no tiene una madurez. Que aceptó a Jesús genuinamente, pero aunque es salvo, no es maduro. Y no sé si usted ha visto esos niños que a veces crecen, mamá lo amamanta, pasan los meses, le da el pecho, va creciendo el niño, pero el niño va creciendo y van los 9 años y todavía está pegado del pecho de la mamá. Y a veces hay creyentes así, que pasan los años y aunque crecen en cierta forma, pero espiritualmente son unos niños, donde hay que seguir dándole leche. Y cuando el pastor trae la vianda, se ahogan. Porque a qué niño, cuando es bebé, cuando es inmaduro, se le da de comer un plato de arroz con habichuela y churrasco? A ninguno. No hace sentido. No se lo va a poder comer, no lo va a poder digerir. Y a veces eso pasa en la iglesia. Hay creyentes salvos, pero a pesar de que son salvos, son creyentes carnales, que se mueven por emociones, que están sujetos a sus deseos, que aunque el Espíritu Santo comenzó un proceso, se estancan porque gobierna su carne en su vida, gobiernan sus deseos. Y esto es para que te evalúes, que no crecen. Y continúo leyendo la porción de 1 Corintios 3. Os di a beber leche y no vianda. De aquí viene la palabra que el pastor usa, vianda. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea que un creyente carnal es aquel que todavía no entiende las cosas espirituales muy bien, que hay que digerírselas, licuárselas, para que pueda entender, para que pueda tal vez manifestar algunas cosas beneficiosas. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea que aquí me está hablando el apóstol de que esta iglesia de Corintios, aunque eran salvos, eran cristianos carnales, eran cristianos como niños espirituales. ¿Por qué? ¿Y qué se reflejaba entre ellos que el apóstol los llama niños o cristianos carnales? Habían entre ellos disensiones, había división, habían pleitos, habían contiendas, habían enemistades. Había toda manifestación de la carne en ese lugar, en Corintios, a pesar de que eran salvos. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor está hablando en la iglesia. Aunque ha nacido de nuevo, conserva la vida de la carne con sus inclinaciones. Vive dominado por la carne. Necesita arrepentimiento, pero también necesita una disciplina espiritual. La disciplina está ausente en la vida del niño espiritual. La disciplina no está presente en el cristiano carnal. No hay una disciplina de búsqueda, de orar, de leer la palabra, de congregarme. ¿Por qué? Porque dominan sus deseos. Porque te recuerdo que a tu carne y a tus deseos jamás le va a gustar que tú busques de Dios. Jamás. La carne te va a apoyar a que tú hagas lo que el Señor quiere que tú hagas.
La carne siempre te va a decir: no ores, no leas la Biblia, no te congregues, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso te va a decir la carne. Esos son creyentes carnales. Tiene el Espíritu Santo como agente regenerador en su vida, pero no le da el control al Espíritu Santo. Sigue teniendo el control de su carne. Es inmaduro, dominado por sus emociones, por sus pasiones, por celos, y se estanca, debo decir. No crece y es propenso a manifestar división, envidia, murmuración, orgullo. Y podemos seguir diciendo la lista. Porque si hay alguien que nos va a llevar a nosotros a cortar y a darle muerte a estas obras de la carne, es el Espíritu Santo, iglesia. Y una iglesia carnal jamás va a avanzar. Una iglesia carnal jamás va a crecer. Una iglesia carnal jamás va a experimentar el poder de Dios en su vida. ¡Aleluya! Y no desarrolla el fruto del Espíritu. No alcanzará jamás la llenura del Espíritu Santo aquel creyente carnal, a menos que se arrepienta. Te repito, el creyente carnal es salvo, pero jamás va a recibir la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, a menos que se arrepienta. ¿Y qué significa esto de arrepentirse? La palabra me enseña que Juan el Bautista dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para entrar en ese reino necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Parecen cosas iguales, pero no es lo mismo. Arrepentirnos significa cambiar de mente. Significa un giro interior, un acto del corazón y de la voluntad. Es decir, un giro de 180 grados internamente. Ese es el arrepentimiento. Pero el convertirnos significa volverse o regresar. Es decir, es un cambio de dirección. Es el paso externo que sigue al cambio interno. Nos lleva a caminar en esa nueva dirección. Arrepentirnos es dar un giro de 180 grados, pero convertirme es caminar en esa dirección. Yo me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesús, pero yo tengo que caminar en la dirección que Jesús me está llamando. Eso es arrepentirse y convertirse. Y hay algunos de los creyentes que se arrepienten, pero no se convierten. Se arrepienten. Acontece algo internamente, pero siguen viviendo conforme a sus deseos, conforme a su pasado, conforme a su cultura, conforme a sus pensamientos, conforme a sus emociones, y son direccionados y son guiados por sus emociones. Un ejemplo bíblico, pues la porción que estamos leyendo de Corintios. Pablo los llama niños en Cristo porque eran incapaces de recibir alimento sólido. Aunque eran salvos, vivían como si no fueran salvos. Eran creyentes o eran cristianos, pero vivían como si no fueran cristianos. O sea, que el creer en Dios, es el creyente, el ser parte de la iglesia, tiene que reflejarlo en todo lugar. Eso es lo que me está enseñando aquí. Por eso Pablo le reprendió a los corintios: ustedes manifiestan ser creyentes, ustedes en muchas ocasiones también tenían dones, tenían profecía, hablaban lengua, los corintios. Pero ¿sabes qué? Eran carnales. O sea que el que yo manifieste un don no significa que yo estoy siendo una persona espiritual. Yo puedo ser carnal y manifestar un don. Yo puedo ser carnal y hablar lenguas. Yo puedo ser carnal, orar y que se manifieste un milagro. Porque eso no depende de mí. Eso depende de Dios, que es quien me dio el don. Y hay creyentes carnales que son incapaces de recibir ese alimento, que aunque son salvos, viven como si no fueran.
Son gobernados por celos, divisiones y orgullo. Aleluya. Mira lo que dice 1 Corintios 1:7. Corintios dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, le decía el apóstol, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No le faltaba ningún don, tenían todos los dones. Los tenían todos. Pero a pesar de que los tenían todos, aquí el apóstol los reprende porque eran carnales, se comportaban como niños, no como maduros. Manifestaban las obras de la carne. Tenían dones, manifestaban esos regalos que da el Espíritu Santo, pero no eran espirituales. Por tanto, no manifestaban el fruto del Espíritu. Porque yo puedo manifestar un don, aunque no esté manifestando el fruto. Porque los dones es algo que nos regala el Espíritu Santo a nosotros. Y cuando te los regala, es porque te lo regaló. Cuando usted le regala algo a alguien, no es porque esa persona necesariamente te lo pidió, es porque tú quisiste dárselo. Y el Espíritu Santo nos regala, nos da regalos, nos da dones, independientemente cómo nos encontremos en un momento dado. Y eso pasaba con los corintios. Manifestaban dones, pero no tenían el fruto del Espíritu. Y si no tenían el fruto del Espíritu, que es aquello que contrarresta las obras de la carne, que iban a manifestar las obras de la carne. O sea que pueden haber creyentes salvos y que dentro de su convivio, dentro de la congregación, se manifiesten obras de la carne. Eran activos, pero necesitaban corrección, necesitaban sanidad y necesitaban madurez, porque no había fruto, y el fruto lleva a demostrar madurez y espiritualidad. Un hombre o un creyente carnal está representado por los corintios. Pero también hay un tercer creyente, o debo decir, un segundo creyente, porque le estoy hablando de 3 personas. El primero no es parte de la iglesia, no es salvo. El segundo que le hablé es salvo, pero dominado por sus deseos y su carnalidad. El que te voy a hablar ahora es el creyente espiritual. Y yo le vengo aquí a hablar a los creyentes espirituales. No sé si hay alguno aquí presente, un creyente espiritual, que me diga: hoy aquí estoy yo, Señor, quiero buscar su presencia, quiero ser lleno de tu Espíritu. ¿Habrá alguien que quiera ser lleno del Espíritu Santo? Porque los carnales no quieren ser llenos, y mucho menos el hombre natural. Pero el creyente espiritual anhela, busca, desea la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo vengo a hablarle a la iglesia que anhela ser una iglesia espiritual, una iglesia llena del poder, una iglesia llena de dones, pero sobre todo del fruto del Espíritu Santo. A esa es la iglesia que le vengo a predicar hoy. A esa es la iglesia que yo le vengo a predicar hoy, que está aquí físicamente. Y si tú estás aquí, ponte de pie y dile: gracias, Señor. Díselo, díselo, díselo. Vamos, vamos. Dile: Señor, yo anhelo tu Espíritu, yo anhelo tu presencia, yo anhelo tu gloria, yo anhelo tu poder, yo anhelo el fruto de tu Espíritu Santo. Yo lo anhelo. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tome asiento, tome asiento. ¡Aleluya! Eso para que se me despierte, porque hay 2 o 3 que están dormidos. ¡Aleluya! Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que todo creyente espiritual no anda satisfaciendo los deseos de la carne. Más el fruto del Espíritu, aquí la casa se supone que se lo sepa, pero por si acaso.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escucha lo que dice, pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, ¿eres tú de Cristo? Pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y mira lo que dice, no solamente que ha crucificado la carne, sino que ha crucificado junto con la carne sus pasiones y sus deseos. Ay, 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 ay. Y a veces queremos crucificar la carne, pero no queremos crucificar los deseos y las pasiones. Wow. Pero los que son de Cristo han crucificado. O sea, que si me dice que los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos, entonces eso me está diciendo también, entre líneas, que aquel que no ha crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos es de Cristo. Por eso tú y yo tenemos que crucificar cada día nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Porque para poder seguirle y ir en pos de Él, tenemos que negarnos, tenemos que tomar nuestra cruz para poder seguir a Cristo. Porque solamente aquellos que sean capaces de hacer eso son de Cristo. Y yo sé que esto es un poco fuerte, ¿verdad? Y nos confronta. Pero gloria a Dios por la confrontación. Porque la confrontación trae corrección. La corrección trae revelación muchas veces. Y revelación es cuando se me muestra algo que para mí antes me era oculto. Algo que no veía, que no entendía. La revelación me hace ver y entender lo que antes no veía y no entendía. Eso es revelación. Aleluya. Y aquí en esta porción vemos que los espirituales son aquellos que manifiestan el fruto espiritual, no solamente dones espirituales. El cristiano espiritual tiene el Espíritu Santo y le permite guiar su vida en todo momento. Es sensible, pero también es obediente. El cristiano espiritual se enfoca en edificar, se enfoca en unir, se enfoca en aportar, se enfoca en apoyar, se enfoca en glorificar a Cristo por medio de su vida y en su caminar. Ese es el cristiano espiritual. Vence la carne mediante la obediencia, como predicaba el domingo pasado. Jesús, cuando fue al desierto, venció la tentación, sus deseos, su voluntad, su anhelo, sus emociones, por medio de la obediencia al Padre. Aleluya. Cuando vencemos la carne, estamos manifestando madurez espiritual. Aquel que es espiritual comienza a servir. Aquel que es espiritual manifiesta un carácter. Aquel que es espiritual, aunque tal vez ataquen su ego, su orgullo, su yo, sigue caminando porque sabe que de lo vil y menospreciado Dios ha escogido, y utiliza muchas veces Dios de nuestros errores, de nuestros dolores, de nuestras heridas, para Él glorificarse y manifestar su poder. Hechos 3:6 al 8, voy terminando. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Aquí te estoy hablando de un cristiano espiritual. Un cristiano que manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano que manifiesta el poder del Espíritu Santo. No sé si tú estás entendiendo la línea del mensaje, pero que aunque es necesario que te hablara de las primeras dos personas, el tercero del cual te estoy hablando es el que el Señor quiere para ti. Es el que quiere que tú desarrolles. Es el que quiere en el que tú camines. Es ese cristiano espiritual. Aquel que está lleno del Espíritu Santo. Aquel que recibió el poder. Aquel que se mantuvo lleno y que por medio de la obediencia comienza a caminar en el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro llega a un templo y frente al templo de la Hermosa hay un cojo que llevaba años en esa condición, y el cojo le pidió dinero. Sin embargo, el apóstol no tenía dinero encima. El apóstol no tenía dinero encima. Sin embargo, había una necesidad en ese cojo. Había una necesidad en ese hombre que estaba a la entrada del templo. Y el apóstol, que no tenía dinero, pero sí tenía la llenura del Espíritu Santo, le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Cuando tú eres una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, pueden haber peticiones, necesidades materiales, pero eso pasa a un segundo plano, porque hay una prioridad y es la parte espiritual, el proveer de lo que tengo, el proveer del Espíritu Santo, el proveer de ese poder, el proveer de lo que me ha dado el Señor por gracia y que yo he obtenido por obediencia. Fe. Pedro no tenía riquezas, pero tenía autoridad espiritual. Pedro no tenía 3 casas, 5 carros y 4 botes y 3 jet ski. No tenía lo que tal vez muchos quisiéramos, pero tenía algo mayor, que era la llenura del Espíritu Santo. No te estoy hablando del Espíritu Santo como agente regenerador. Te estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es mejor y mayor que cualquier bien material, físico, que podamos nosotros obtener en esta vida. ¿Tiene el Espíritu Santo? Aquel cristiano espiritual es aquel que tiene el Espíritu Santo y le permite guiar su vida, que es sensible y obediente. Tal vez si hubiera llegado un cristiano carnal ante ese cojo, le dijeron: mira, no tengo cash ahora mismo, lo que aceptas sed, no tienes sed, ¿verdad? Pues no te puedo dar nada, así que sigo caminando, entro en templo y me olvido de él. Eso es lo que hubiera hecho el cristiano carnal. No tengo nada. Cuando tú eres un creyente espiritual, hay una sensibilidad en ti hacia la necesidad. Hay una sensibilidad en ti hacia lo que debes hacer como iglesia. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando te llena. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él te sensibiliza a lo espiritual. Te lleva a proveer una necesidad. Te lleva a suplir una necesidad siempre y cuando esté en tus manos hacerlo. Pero cuando tal vez no está en tus manos, hay una preocupación de que aunque no le puedes dar algo material, estás para impartir, estás para orar, estás para ayudarlo espiritualmente. Y eso es lo que hace el creyente espiritual. El creyente espiritual, aleluya, no necesariamente lo tiene todo materialmente hablando, pero tiene la plenitud del Espíritu Santo.
manifiesta el fruto del Espíritu Santo y una vida de obediencia y fe. Y esto lo refleja en todo lo que hace, tanto cuando llega al templo como también fuera del templo. Y yo le estoy predicando a Ministerio Palabra Viva, una iglesia llena del Espíritu Santo y que busca la unidad, que tiene gozo, que tiene y manifiesta el amor y refleja la paz que da su presencia, su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. En resumen, el natural es aquel que se interesa tal vez por aquellas cosas de poder, aquellas manifestaciones como Simón el mago, pero que nunca da un paso genuino y no es regenerado. El carnal es aquel que es salvo, pero son dominados por la carne, por los celos, por las divisiones y las obras de la carne. Lo vemos manifestado en la iglesia de Corintios. Y el espiritual es aquel que está lleno del Espíritu Santo y que como resultado obedece, que manifiesta poder con autoridad, pero también refleja el fruto del Espíritu Santo. No es perfecto, claro que no, pero si comete un error, procura enmendarlo, procura alinearse con el Señor y hacer lo correcto. Si ofende a alguien, procura pedir perdón. Si hace lo incorrecto, procura corregir el error que cometió. El carnal, no, olvídate, el que me la hace me la paga. Ese es el carnal. Pero es necesario la obediencia, iglesia. Les repito, esta es la continuidad y finalización de la prédica pasada. La obediencia es el puente para entrar a la llenura y el poder del Espíritu Santo. O debo decir, la obediencia es el puente que me lleva de la llenura a la manifestación de poder. A la manifestación de poder. La obediencia se demuestra con oración, con santidad, con acciones que reflejen que yo soy un creyente, que yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, que yo anhelo agradarle y que me preocupa todo aquello que pueda afectar la iglesia, que pueda afectar el evangelio, que pueda afectar el nombre de Cristo y el nombre de la iglesia. Me preocupa todo aquello que pueda afectar la iglesia. El carnal no le importa porque es gobernado por las emociones, por su carne, por sus deseos. Pero el espiritual siempre busca las cosas espirituales. Entiende y que comprende que todo me es lícito, mas no todo me conviene. El espiritual dice, o debo decir, el carnal dice, no, esto no es problema, esto no me hace perder la salvación. El fumarme un cigarrillo no me hace perder la salvación. El fumar un cigarrillo de marihuana no me va a hacer perder la salvación. El espiritual dice, no sé si me va a llevar a perder la salvación o no, pero cualquier cosa que pudiera parecer que tenga la duda que me pueda llevar a perder la salvación, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a practicar, yo no lo voy a llevar a mi vida, yo no lo voy a imitar. ¿Por qué? Porque hay un cuidado, hay una reverencia, hay un respeto a lo santo, hay un respeto a lo que Dios quiere hacer, hay un respeto al evangelio, hay un respeto a la iglesia, hay un respeto a lo que es el nombre de Dios y el evangelio. Y tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que guardar la iglesia, tenemos que guardar la verdad, tenemos que cuidar la palabra, el evangelio. Y si nuestras acciones ponen en riesgo el nombre del evangelio, tenemos que evaluar bien las cosas, porque todo no me va a convenir o no todo me conviene, aunque yo pueda hacer todo lo que yo quiera. Creo que lo he testificado en muchas ocasiones. En la iglesia donde nací espiritualmente a los 22 años, era una iglesia que había mucho viejito a la antigua, un poquito legalistas. Y cuando yo era más joven, siempre me gustó los accesorios. Usar pulseras, collares. Claro, no cosas exageradas, por favor. Pero siempre me gustó, ¿verdad?, tener accesorios. Y cuando me convertí,
Recuerdo que yo compré un collar que lo compré en una tienda llamada Aldo, que me fascinó. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Y parecía, pues, era un collar, ¿verdad? Parecía un rosario, un crucifijo. Claro, no tenía el Cristo crucificado ni nada por el estilo, pero a lo que voy es que yo lo compré y me lo ponía para la iglesia. Y lo ponía afuera así que se viera, porque era parte de la moda, era parte de lo que quería ver, ¿verdad? Que vieran. Y me gustaba. ¿Eso afectaba mi salvación? No. Me gustaba. Sin embargo, cuando llegué a la iglesia en una ocasión, una viejita, tenía como sus 70, 80 años, yo no sé cuánto tenía esa señora, me dice, Dios te bendiga, joven. ¿Y por qué tú tienes eso puesto? Chico, quítate eso. Quítate eso. Porque ella entendía que eso me podía quitar la salvación. Y eso, en ese momento yo era un cristiano carnal. No estaba gobernado por el Espíritu. Y mi postura ante su comentario fuera de lugar, porque ciertamente su comentario fue fuera de lugar. Mi postura ante eso fue, eso es entre Dios y yo. Que Dios haga lo que tenga que hacer, pero yo no me voy a quitar mi collar. Porque me salió tanto en la tienda Aldo, yo no voy a dejar de usarlo. Y me lo puse varias veces para la iglesia. Y cuando me veía la doñita, me miraba así por encima del hombro, como que este joven se va para el infierno. Te va a perder. Y hoy que tengo un poco de conocimiento, ¿verdad? Entiendo y perdono y todas estas cosas. Y un momento dado estaba afuera en el kiosco donde vendían frituras de la iglesia. Yo estaba bien contento luciendo mi collar. Y llega este hombre de Dios, un líder al cual admiro y fue de bendición para mi vida en ese momento dado. Me saluda, Dios te bendiga, Yamil, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y recientemente la señora me había dicho el comentario, ¿verdad? Y no me había dicho, perdón, me había mirado y yo decía, cada vez que iba a la iglesia y me la encontraba, siempre venía a mi mente el collar de la salvación. Y en el kiosco me dice este hombre, ¿cómo está? Y yo le explico, pues aquí. Y me dice, está chévere, está bonito tu collar, qué lindo. Me dice él, muy sabio. Y yo le digo, ay, gracias, pero aquí no a todo el mundo le gusta. Y hay una viejita que casi me manda para el infierno por tener el collar. Y él muy sabio, guiado por el Espíritu Santo, me dice, pues mira, Yamil, está muy lindo, pero sabes que a veces tenemos que tener cuidado, porque el collar no te va a salvar ni te va a condenar. Pero hay veces que nosotros inconscientemente nos podemos volver en una piedra de tropiezo para otras personas que tal vez no son maduras y no son entendidos. Lo que me estaba diciendo es que por yo mantener mi postura, yo tal vez podía hacer a que esa viejita perdiera su salvación por estar juzgándome inconscientemente y sin entendimiento y sin amor. Y eso se me quedó grabado. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí. Y entendí que el collar, el crucifijo, como lo quisieran llamar, no me salvaba, no me condenaba. Pero comprendí que como creyente tenía que modelar a un Cristo de amor. Y si había algo en mí que pudiera hacer caer o pecar a un hermano en la fe, yo tenía que cuidarme de eso. Y comprendí que ese collar, por más bonito, por más caro que hubiera salido, y por más a la moda que estuviera, podía ser un instrumento en las manos del diablo para hacer caer a aquella viejita. Y cuando digo, entiéndame, que hacerla caer me refiero a que comienza a murmurar, comienza a jugar y comienza a llevarme para el infierno.
Y yo no quiero que su alma se pierda. Y comprendí que tengo que manifestar muchas veces el amor para llevar a otros a que no caigan. Y eso es reflejar el amor de Dios. Eso es ser un verdadero creyente. Y eso me dio un bofetón. Pero doy gracias al Señor por ese hombre de fe que me dijo esas palabras sabias en ese momento donde yo estaba como creyente carnal. Porque yo estaba, a mí no me importa lo que puedan pensar. Que digan lo que quieran decir, a mí no me interesa. Allá, eso es entre Dios y yo. La salvación es individual. Eso era lo que yo decía. Porque eso es lo que yo escuchaba por ahí también. Esa era la postura popular. Sin embargo, el Señor nos quiere llevar a que rompamos con la postura popular. Y que entendamos que tenemos que ser reflejos del Señor aquí en la tierra. Y que tenemos que manifestar amor. Y que si lo que yo estoy haciendo puede hacer caer, pecar o fallar a un hermano en la fe, yo tengo que dejar de hacerlo. Yo tengo que dejar de ponérmelo. ¿Me salvaba o no? Pues no. Pero cuando yo llegué al entendimiento y al conocimiento de que yo debo de manifestar el amor y que el amor se manifiesta también el cuidar a mi hermano de que no caiga. También comprendo que la palabra me dice que cuando yo sé hacer el bien y no lo hago, eso es pecado. O sea que yo me convertía también en un pecador en ese sentido, que aunque somos pecadores, pero me convierto en un practicante del pecado. Que aunque no estoy fornicando, no estoy adulterando, no estoy tal vez haciendo todas estas obras de la carne y todos estos pecados que son tan extravagantes y impactantes. Pero el Espíritu Santo me llevó a comprender que aún con mi falta de acción, yo puedo caer en pecado. Y como yo siempre anhelé ser lleno del Espíritu Santo y anhelaba la llenura del Espíritu Santo, yo tuve que hacer que, aunque no podía ir a Aldo para devolverlo y que me dieran el dinero, yo me lo quité. Lo guardé en la gaveta y no sé qué es de la vida de ese collar. Porque comprendí que el Señor me llamó a amar a mi prójimo. Y que para amar a mi prójimo y amar al Señor, yo tengo que reflejarlo con los que me rodean. Que si decimos amar al Señor, tengo que manifestarlo en mi congregación, tengo que manifestarlo en mi familia, tengo que manifestarlo en mi trabajo, tengo que manifestarlo en todo lugar en el que yo esté. Y claro, no te estoy diciendo con esto que te quites el collar que tengas o las pulseras que puedas tener. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir. Pero si por medio de este testimonio el Señor te está hablando, pues amén. Y tenemos que buscar ser obedientes al Señor. Y yo, aunque me costó, tuve que ser obediente al Señor, porque esas palabras de ese hombre seguían calando ahí, y era como un disco rayado, y seguía. No ser piedra de tropiezo para esa señora, no ser piedra de tropiezo para esa señora, no ser piedra de tropiezo para esa señora. Y eso me llevó a soltarlo. Para algunos esto sonará tonto, sin sentido, pero fue parte de mi formación, fue parte de mi crecimiento, fue parte de mis vivencias. Y oro para que el Señor tenga a esa señora en la gloria y que no se haya perdido. Porque me costó un collar. Y lo digo en tono de broma. No con esto estoy menospreciando la salvación de un alma. Pero tenemos que ser prestos, atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas. Porque de lo contrario no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a dejarlo aquí. Póngase de pie. Aleluya. Así que de ahora en adelante, yo sé que aquí esto no pasa y no ha pasado, pero si le llegase a pasar por la mente de que llegue una persona por ahí con un collar, usted por favor no le mande a quitarse el collar. Nada de lo que pueda tener.
Porque esos asuntos le toca al Espíritu Santo. A nosotros nos toca amarlos, predicar la palabra, guiarlos, enseñarlos a la luz de la palabra. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. El que vaya a pasar en cuanto a su forma de hablar, su forma de actuar, su vestimenta, su accesorio, su vida, eso le toca al Espíritu Santo. Eso le toca al Espíritu Santo. Y a la medida que esa persona que llegue anhele el Espíritu Santo, anhele la llenura, el Espíritu Santo le va a decir: quítate esto, ponte esto, haz esto, no haga esto, dice esto, no diga esto. Y a la medida que esa persona anhele hacer la voluntad de Dios y anhele el Espíritu Santo, va a hacer lo que el Espíritu Santo le guíe. De lo contrario, se va a mantener siendo un creyente carnal, gobernado por sus deseos.